tu espíritu que cuando me toca. Hoy quiero hablarles acerca del tema avancemos. Durante esta pandemia que hemos tenido pérdidas como hemos tenido victorias. Muchas personas se han enfocado mucho en la pandemia y se han desenfocado de Dios. Se han enfocado en tratar de no infectarse, pero están perdiendo su salvación. Muchas personas se apartaron para no infectarse, como lo dije, pero descuidaron su área espiritual. Y muchas personas, y yo no solo hablo de nuestro Centro Cristiano del Alfarero, estoy hablando de manera general. Muchas personas solo esperaban que algo como esto ocurriera para demostrar verdaderamente su carácter en el Señor, que no lo tienen, por supuesto, que no lo siguen de corazón, que durante esta pandemia, que fue como una persecución, fracasaron en su área espiritual, no tuvieron victoria porque no están, y quizás no eran de nosotros, quizás nunca han pertenecido al reino de Yeshua, simplemente estaban ahí, porque así fue cuando la persecución en el tiempo de los Hechos, del libro de los Hechos, lo que registra. La persecución era grande, que la gente tenía que huir, esconderse, porque los buscaban para matarlos. Pero hubo muchos que se mantuvieron firmes y ahí estuvieron. Son épocas diferentes solamente, pero esto siempre ha ocurrido en la vida. Y hoy quiero hablarles de que vamos a avanzar. Somos una post-pandemia. Ya la pandemia debe haber pasado en nosotros y tenemos que seguir adelante. Ahora sí, como dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás y prosiguiendo a la meta, al blanco, que es Yeshua. Hubo muchas personas que por no infectarse, su vida espiritual ahora está muerta. No tienen el gozo del Señor. Y voy a ser enfático: nadie que se quede en casa y que desde su casa nos mira, es bueno, qué bueno, pero ese no es lo principal. Es de la comunión entre los hermanos, es la armonía lo que manda la Biblia. Y quedarnos en casa es simplemente una excusa. Y yo quiero predicarles a aquellos que nos ven por Facebook, aquel que está enfermo físicamente, que no puede venir a la casa de Dios, porque no vamos a parar de transmitir. Esto fue algo que la pandemia nos trajo, una motivación para poder transmitir a través de Facebook Live en vivo, y pronto vamos a estar transmitiendo en YouTube, nomás que necesito aprender un poquito cómo hacerle. Yo sé que Isaac me va a ayudar a investigar cómo hacerlo, pero queremos empezar a transmitir directamente en YouTube también. Esto no va a parar, porque después de que este mensaje termina, hay todavía decenas de personas que nos miran y que el mensaje llega, y eso es lo importante. Pero pueden ser a la distancia, que no pueden estar aquí para congregarse. Pero hoy quiero hablarles de que tenemos que avanzar y no estamos derribados, no estamos derrotados. Hemos tenido pérdidas. Yo pudiera pedirle ahorita a la secretaria que me traiga la lista de las personas que ya no asisten aquí desde la pandemia, que les llamamos personas pasivas. Todo aquel que un día vino y venía cada domingo o cada 2 veces a la semana, lo tenemos en una lista de personas activos. Son los que están activos, los que diezman, ofrendan y se involucran en las cosas de Dios. Pero tenemos una lista de gente pasiva, que no viene, o que viene cuando puede, cuando quiere. No es una gente que está activa en el camino de Dios, no participan en nada. Y esas son personas pasivas que un día se tienen que convertir en activos, porque algo pasivo ahí
se echa a perder, se acaba. No tiene vida, no tiene acción. Y en el cuerpo del Señor hay acción, porque es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo trabaja como funciona nuestro cuerpo. No puede haber un órgano pasivo. No puede haber un órgano que nos esté fallando, porque si nos falla, entonces el cuerpo se enferma. Y muchas veces tenemos que cortar a los pasivos para que se vaya la enfermedad y pueda tener una vez vida el cuerpo de Cristo. Esto quiere decir que las personas que normalmente no se congregan después de un año, año y medio, tenemos que sacarlos de la lista y decirles, ya no son parte del cuerpo de Cristo, porque no están acá, porque no sabemos de ellos. Esto no es un juego. Servir al Señor y aceptarlo en el corazón, dice la Biblia que Él escribe tu nombre en el libro de la vida. Pero también cuando las personas no buscan de Dios, no se congregan, en ningún lugar te pueden tener como un miembro activo prolongado. Se te tiene que dar de baja, se tiene que borrar del libro de la congregación. Y de esa manera echar fuera lo que no quiere funcionar y trabajar en el cuerpo para seguir adelante, hermanos. Amén. Yo sé que muy pocos entienden esto. Muy pocos, posiblemente muy pocos entiendan esto, porque creen que venir a la iglesia solamente vengo si quiero, y si no quiero no vengo. No, no es así. El Señor espera que estemos ahí. El Señor espera congregarnos. El Señor nos espera para bendecirnos, para darnos vida, para fortalecernos, para darnos crecimiento espiritual. Si mire, con una pandemia como esta, que ya aparentemente las cosas van a volver a la normalidad, mire todo lo que ha ocurrido. Ahora espérese que vengan las pestes. Espérese que venga la persecución que habla el libro de Mateo 24. Espérese cuando las pandemias sean múltiples y verdaderamente tengamos que escondernos, y verdaderamente no podamos salir a comprar, verdaderamente no podamos salir a comer. Esto va a ocurrir, y solamente el que perseverare hasta el fin, dice la Biblia, ese va a ser salvo. Solamente. Así que hoy quiero comenzar con esta introducción. Con frecuencia le pedimos a Dios que nos bendiga totalmente, y que nos bendiga aún en lo incorrecto que hacemos, que nos bendiga aún fuera de su voluntad. Y nosotros mismos damos por sentado que si lo queremos, debemos procurar alcanzarlo, y decimos: Señor, somos tus hijos, bendíceme. Pero Dios no bendice solamente por bendecir. Dios espera de nosotros buscarle. Dice la Biblia que Él remunera al que le busca. Dice la Biblia que el que busca primeramente el reino de Dios, lo demás Él lo añade. Pero en realidad la Biblia nos enseña que como hijos de Dios debemos de ser guiados por el poder de su Espíritu Santo. Eso fue lo que nuestro Señor Yeshua declaró, que debemos someternos a su señorío, a su gobierno. Cuando alguien acepta a Yeshua en su corazón, le está diciendo que fuimos comprados a precio de sangre y que somos propiedad de Él, y debemos de hacer su voluntad. Solamente Dios va a estar de acuerdo con aquel que le ama y que le agrada hacer su voluntad. Por eso es tiempo de avanzar. Es tiempo de olvidarnos de lo que queda atrás. Mateo 4:17 dice de esta manera, y vamos a estar atentos a la palabra. Gloria a Dios. Dice que Yeshua salió a predicar, y dice: desde entonces comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esa es una bendición, que Él haya ido a la cruz y haya muerto por nosotros. La gente no entiende estas palabras. La gente toma la casa de Dios sin respeto alguno. No hay el deseo de congregarse y activarse. Nos preocupamos tanto por lo terrenal que descuidamos lo espiritual. El Señor
estaba cumpliendo para este tiempo aproximadamente sus 30 años, cuando él comienza a desarrollar aquello por lo cual él había sido enviado. Él comienza su ministerio en obediencia a la palabra, al Padre, a su Padre celestial. Hermanos, es de mucha importancia optar obedecer a Dios, porque es sin duda lo mejor para nosotros. Es la mejor decisión que podemos tener delante de Dios. Pienso que muchos no tienen temor a lo que pueda ocurrir. No tienen temor. Estamos ahorita en la vida, pero qué triste aquel que se va sin el Señor, sin Yeshua, sin la esperanza. Y en el momento que entra en lo que llaman por ahí un túnel blanco y todos ven una luz. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia simplemente dice que aquel que muere sin Yeshua, sin Cristo, está perdido. Pero el Señor dice, o el texto dice, desde entonces comenzó. Por eso es importante que nosotros como sus hijos no nos dejemos caer, que avancemos. El Señor nos da el ejemplo de que Él estaba completamente convencido de que era el momento de iniciar una nueva etapa en la vida de Él. Y yo creo que estamos convencidos de que es importante, que somos pospandémicos, y vamos a avanzar, y vamos a crecer, y vamos a seguir adelante, y no nos vamos a rendir. Muchos se han rendido, muchos pastores han cerrado sus templos. Nosotros vamos a seguir adelante, amado hermano. Nosotros debemos ser sensibles a la dirección y a la guianza del Espíritu Santo, según el orden de los tiempos, según el momento en que estamos viviendo. Amén. Porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Cuando Dios ve en el corazón de 1, 2, 3, 5, 7, 10 que tienen un deseo de avanzar, un deseo de crecer, Dios nos va a honrar, porque Él quiere que avancemos dentro de ese tiempo. Él no nos ha dejado, Él no nos ha abandonado, hermanos. Ahorita será una locura que le esté predicando a unos cuantos aquí, pero no importa, para allá vamos, para crecer. Por eso es muy interesante ver que el Señor habla aquí de arrepentimiento. Implica volverse de dirección, cambiar de mente, del camino incorrecto al camino correcto. De hecho, la palabra arrepentimiento viene del griego metanoia, que significa cambio de mente, arrepentirme. Voy a dejar el pasado, voy a avanzar hacia adelante. No importa cómo estemos viviendo o cómo viví en el pasado, hoy voy hacia adelante, tomando decisiones correctas, que eso es lo que necesitamos. Cambios de vida, estilos de vida diferentes. Yo sé que la pandemia para muchos les trajo aflicción, o les ha traído depresión, ansiedad, soledad, tristeza. Ayer estábamos en una conferencia de pastores y un pastor decía, yo les confieso, hermanos, yo me he sentido muy triste durante la pandemia. Yo me he sentido muy triste que no me pudiera congregar con mi gente en el templo. Y él estaba hablando de cómo él se siente. Dijo, quizás los demás no, yo me siento así, pero cada quien sabe lo que siente y lo que ha sentido. Nuestros jóvenes, nuestros niños encerrados en la casa por un año y más ya, sin poder ir a la escuela, han perdido casi a todos sus compañeros de escuela. Si todos nos enfocamos en eso, nos va a traer tristeza, nos va a traer depresión, nos va a traer ansiedad. Pero hermanos, no le demos lugar a eso. Vamos a avanzar, vamos a trascender, vamos hacia adelante. No debemos de ser autosuficientes. Necesitamos ser guiados por el Señor. Solamente el orgullo, la soberbia no nos deja ser guiados por el Señor. Y debemos de considerar, de dejarnos guiar por Él, seguir sus pisadas, seguir sus tiempos, estar al tanto. Líderes de la congregación, los que están aquí, no se enfoquen, o más bien enfóquense en el crecimiento.
No se enfoquen en que son unos cuantos nomás y gloria a Dios por los 3, 4. No, vamos hacia adelante. Si todos nos ponemos a trabajar en la obra del Señor, vamos a crecer. No vamos a rendirnos, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque en el texto bíblico dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso significa que el gobierno de Dios todavía no ha sido levantado de la tierra. Todavía el gobierno de Dios quiere operar en corazones dispuestos. Hay mucha gente que quiere, quizás otros no quieran, otros no tengan tiempo. Quizás muchos están ocupados en sus cosas personales, que no tienen tiempo para Dios ni siquiera una hora. Pero hay otros que sí quieren. Hay otros que se están enfocando en prepararse aquí en la tierra. Está bien, prepárate todo lo que quieras, pero si tu alma, tu espíritu se está muriendo, estás perdiendo todo. Amén. Porque a veces tenemos eso de que, oh, es que estoy estudiando, oh, es que voy a la escuela. Tanto es que tu alma y tu espíritu se han muerto o se esté muriendo. Y hay gente que son zombies viniendo a la iglesia, muertos en su espíritu. Y Dios no quiere muertos, porque Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Aleluya. Aquellos que permiten que el Espíritu Santo entre a su corazón, los sacuda, los bendiga, los toque y les dé ánimo para seguir adelante. Porque solamente el que está muerto espiritualmente es el único que no siente nada. Cuando están las alabanzas, si tú no sientes nada, estás muerto espiritualmente. Y tienes que tener vida en el Señor. De acuerdo a la cultura judía, ellos no tienen la costumbre pagana que tenemos nosotros, con todo respeto se lo digo. Ellos nunca traen un muerto a un templo. Eso es abominación a Jehová, a Yahweh. Ellos lo saben muy bien. Pero nosotros tenemos esa tradición pagana. Nosotros no deberíamos de no tendríamos que tener ningún servicio fúnebre con un cuerpo muerto en el templo. No deberíamos. Porque Dios no es un Dios de muertos. Pero tenemos tradiciones paganas que no hemos podido soltar. Los judíos no hacen eso. Cuando un ser querido de ellos se mueren, inmediatamente lo embalsaman, inmediatamente lo preparan y van al panteón aquí en California. Van a un panteón y está detrás de un vidrio, ni siquiera está enfrente de ellos. Porque para el Señor, Él dijo en la Torah o en los 5 libros de la ley, es abominación para el Señor estar cerca o tocar un muerto. Es abominación. Y si Él lo dijo, ¿por qué nosotros cambiamos? ¿Por qué nosotros cambiamos los tiempos cuando Él lo dijo? Ellos no hacen eso. Y no estoy hablando de religiosidad, estoy hablando de lo que el Señor dijo. Y 2 horas máximo lo tienen que enterrar, en 2 horas máximo. Así es. Pero nosotros estamos acostumbrados a lo pagano, a lo tradicional. Y si eso no lo cambian, nos incomodamos o no nos gusta. O simplemente no estoy de acuerdo. ¿Qué cosas, amén? ¿Qué cosas a veces tenemos que aprender? Yo recuerdo el día que mi mamá murió, aquí la tuvimos. Yo nunca me acerqué al féretro. Yo nunca la vi. Mi mamá, el día que estuvo aquí, estaba su cuerpo, ya no estaba su espíritu, ya no estaba su alma. Yo la llevo en el corazón como ella era viva, no como ella era muerta. Para mí eso es lo mejor. Con todo respeto, cada quien puede opinar como quiera, pero cada uno obviamente opina como quiera. Pero Dios es un Dios de vivos. Y cuando una iglesia está viva, una iglesia se motiva. Cuando una iglesia tiene la presencia del Espíritu Santo, gana almas. Cuando una iglesia, el Señor le está inyectando el poder, entonces esa persona siente deseos de seguir adelante, no se desanima, no se regresa. Dice, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y me gusta algo de lo que tengo aquí. El reino del Señor, el gobierno de Dios no ha sido levantado de la tierra. Está todavía aquí y tiene beneficios. Amén.
Por eso es importante someternos, por eso es importante adentrarnos más y más, y que Dios Padre Celestial, el Espíritu Santo, abra el corazón y el entendimiento para que seamos firmes, sin fluctuar. Pandemia o no pandemia, seguimos adelante. Persecución o no persecución, vamos a seguir adelante. Al fin y al cabo, nuestro destino no es la tierra. Nuestro destino no es aquí en este mundo, es ir con el Señor, y no podemos entrar vivos al menos que el Señor venga y nos rapte. Si no es de otra manera, tenemos que morir. Anunciaban en las redes sociales de uno de los pastores de nuestro concilio y ponían: tristemente murió. Yo digo, alegremente murió. Porque si era un pastor, un siervo de Dios, un creyente, él ya está en la presencia de Dios, a donde todos vamos. ¿Por qué tenemos que poner tristemente? Tristeza nos da que estén vivos y se enfermen. Eso sí nos da tristeza. Eso sí duele verlos enfermos. Pero una vez que están en el Señor y mueren, gloria a Dios, ya la hicieron. No, como que no, es que aquí están ustedes agarrados de la tierra hasta con las 20 uñas, así miren. ¿Qué le da a este mundo que no se quiere ir? Trabajo, pruebas, dificultades, enfermedades, loqueras, borracheras. Y no de tomar, de que se agarre así todo mareado. Eso es lo que nos da este mundo. Todos tenemos nuestro tiempo. Todos tenemos nuestro tiempo. Yo tengo mi tiempo. Yo tengo mi tiempo el día que Dios me va a llamar a su presencia. Mi esposa tiene su tiempo. Ella dice que todavía no, pero tiene su tiempo. Pero mientras estamos en la tierra y Dios nos permite gozar de lo que tenemos, vamos hacia adelante, vamos a crecer, vamos a mantenernos firmes. Depender de Dios para avanzar en los tiempos difíciles que hemos estado viviendo. Se necesita el gobierno establecido en el corazón de la persona. Por eso muchos no están aquí, porque el gobierno de Yeshua nunca ha estado establecido en su corazón. ¿Están oyendo eso? No, no ha estado. Ahí es donde se mira quién tiene establecido el reino, el gobierno de Él en el corazón. Ahí es donde se ve. Y si el reino de Él no está establecido en el corazón, no está neutro. No. El reino del enemigo son hijos del diablo. El que no tiene el reino de Yeshua en su corazón no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Calladitos nos quedamos, ¿verdad? Porque así es. Por eso su reino está todavía en la tierra. Por eso Él dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, porque si no estoy yo en ustedes, el enemigo que está en esta tierra estará en nosotros. Todo lo que hagamos mal es porque el enemigo nos incita a hacerlo y le obedecemos. Podemos decir que no, pero decimos que sí. Dice la Biblia que Él es el que tiene el control de este mundo. Dios puede tenerlo, pero ahora es el enemigo el que tiene el control de este mundo. Y eso es peligroso, porque eso lo dice la Biblia. Por eso nosotros debemos decirle al Señor: venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor, como se hace en la tierra, en el cielo. Por eso es tiempo de avanzar, soltar el orgullo y poder crecer. Cantaron alabanza a los jóvenes, que no sé dónde están, ¿verdad? Espero que estén allá en el otro salón. Cantaron alabanza a tus pies. Y decía Judy: ¿quién no quiere estar a los pies del Señor? Todos queremos estar a sus pies. Pero hoy les voy a comprobar que eso no es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que estemos a sus pies. Y vamos ahí a Marcos capítulo 5,
versículo 18 al 20. Usted dirá, es más, antes de, les voy a decir algo, ni siquiera Él quiere que estemos con Él. Usted dirá, pastor, ¿cómo que no? Mire, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar a sus pies, que estuviera con Él. Espero que entiendan esto y no vayan a confundirse con lo que acabo de decir. Pero Yeshua no se lo permitió, porque el que está a sus pies y el que está con Él no hace nada por Él. No se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y empieza a contarle las grandes cosas que yo he hecho contigo. Porque si te quedas aquí conmigo, tu gente no va a saber lo que hice en ti. Si te quedas a mis pies, no me vas a dejar ni caminar. Sí, es una manera alegórica de hablarlo. Pero ¿sabe qué hemos hecho el Centro Cristiano del Alfarero? A sus pies. Hoy yo estoy con el Señor, pero no vas a tu casa y le cuentas a la gente lo que Dios ha hecho en ti. No vas a tus amigos y en el trabajo les dices lo que Dios ha hecho por ti y en ti, para que ellos también conozcan lo que tú conoces. Cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido, otra versión dice, compasión de ti. Versículo que sigue. Y se fue. Y no se fue triste diciendo, ay, el Señor me corrió. No se fue desanimado. Porque aunque Yeshua todavía estaba en la tierra y no había ascendido al cielo, el gozo del Espíritu de Dios iba con él. Y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús, Yeshua con él, y todos se maravillaban. Entonces los planes que Dios tiene para nosotros son diseños celestiales que nosotros ni siquiera nos imaginamos porque no entendemos, no aprendemos. Pero Dios tiene grandes cosas para nosotros, son hermosos y son poderosos. Sin embargo, existe el poder de las tinieblas. Y el poder de las tinieblas se hace fuerza en esta tierra. Y como la iglesia no está fuerte espiritualmente, no puede atravesar los poderes de las tinieblas e ir y conquistar. Porque podemos predicar muy bonito, pero no nos ganamos una sola alma. Y yo les decía a los jóvenes el domingo, el viernes, hoy es domingo, la tasa de natalidad en Alemania está muy baja. Hay solamente 500,000 nacimientos al año. Es 1.4 de porcentaje de nacimiento. En poco tiempo va a haber más gente mayor, no va a haber niños, y solo van a haber jóvenes convirtiéndose en adultos y finalmente llegando a ser ancianos. Y si el país continúa así, se va a morir el país entero. Y dicen los expertos que si Alemania continúa con esa tasa de natalidad tan baja, en cualquier momento Alemania desaparecerá. Imagínense. La economía se va a empezar a ver afectada. No va a haber quien compre Pampers porque no hay niños, juguetes, cunas y todo lo que conlleva esto. Y usted se lo puede preguntar a Wikipedia y donde quiera usted puede buscar esa información. Mientras que Estados Unidos tiene cada 8 segundos nace un bebé.
¿Cuántos segundos hay? ¿Cuántos ochos hay en un minuto? 7 por lo menos. 7 bebés en menos de un minuto en Estados Unidos. Así que el crecimiento es alto. Cada año jóvenes que cumplen 18 años, son cantidades de jóvenes que están listos para cumplir 18 años cada año. Por eso más tráfico en las calles. Por eso más jóvenes haciendo línea en el DMV para sacar su licencia. Y las aseguranzas haciendo miles y millones de dólares con los jóvenes. Porque yo no pago mucho de aseguranza. Yo tengo tres autos y lo que más pago a cada 6 meses son apenas $900. Y tengo altas coberturas, arriba de $300,000 por cada carro. Y tengo una de las mejores aseguranzas de California. Ahora, si estuviera de la edad de 18 años, solo por un carro pagaría $400 a $500. Entonces, nos damos cuenta, el Señor eso es lo que quiere de nosotros. El problema es que esas ataduras, esos poderes del enemigo, esconden lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Cuál es la razón? Que no estamos firmes en el camino de Dios. Que hoy venimos y mañana quizás no estemos aquí. Que no hemos tomado en serio lo que el Señor ha hecho por mí y por ti. Y estos planes que Dios tiene para nosotros se ven obstaculizados por el poder de las tinieblas. ¿Y cuál es uno de esos poderes de las tinieblas que afecta al creyente en la área espiritual? Lo empieza a desanimar. No leen la Biblia, no tienen comunión con Dios, no oran, no se saben versículos de la palabra de Dios. Cierto, yo le preguntara a alguno de ustedes, a ver, hermanos, ¿dónde dice la Biblia que el eunuco fue bienvenido al reino de Dios? Va a empezar a ver dónde, porque no se acuerda. ¿Y dónde dice en la Biblia que los eunucos no eran parte del pueblo de Israel? Y usted dice, pastor, para empezar no sé ni qué es un eunuco. Entonces, no estamos en ese mover ni listos para avanzar. Hay ataduras, adicciones, maldiciones, pecados, heridas, y hay toda clase de cautiverio en nuestras vidas. Pero dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para traer libertad y conducirnos al cumplimiento del diseño espiritual que Él tiene para cada uno de nosotros. Este endemoniado, nadie lo quería. Se pasaba sus días en los sepulcros. Lo ataban con cadenas, súper encadenado, y todo rompía por el poder de los demonios. Y este hombre no traía un demonio, traía 2,000 demonios. A este sí le podían decir, vete al demonio. Estaba endemoniado. 2,000 demonios traía dentro de él. Entonces el poder de las tinieblas tenía fuerza sobre él. Él podía romper las cadenas. Lo ataban y él parecía Sansón, rompía. Eso quiere decir que el poder de las tinieblas tiene poder para acabarnos. Pero apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Y cuando tiene el encuentro con Yeshua, lo deja libre. Andaba desnudo. Y la gente de esa región que se llamaba Gadara estaban acostumbrados a verlo así. Y ese es el problema de nosotros. Nos acostumbramos a vernos así. Nadie tiene en su corazón decir, yo tengo que alcanzar a mi vecino, a mi amigo, a mi amiga para el Señor. Tengo que invitarlo. Porque siempre estamos pensando, no quieren. Y es verdad, no quieren. Pero no podemos rendirnos.
Ahora hay una cosa que yo le oraba al Señor y le decía: Señor, ¿será que que algo estamos haciendo mal? Que no hay nadie en el templo del alfarero que tenga autoridad para ganar un alma. ¿No hay espíritu de conquista en nosotros? Todos queremos estar con Jesús o con Yeshua. Todos queremos estar a sus pies. Pero el Señor nos dice, igual que le dijo a este hombre: vete a los tuyos. Y vete a Decápolis. Decápolis quiere decir una confederación de 10 ciudades. No lo mandó a un instituto bíblico. No lo mandó a prepararse. Inmediatamente después de ser liberado de los demonios en su juicio sano. Es el único momento cuando somos libres que Dios puede depositar lo que Él quiere en el corazón de la persona. Mientras estamos atados y encadenados, Dios no puede usarnos. ¿Será que todos aquí tenemos ataduras? Y es por eso que nadie se puede ganar una sola alma. Quizás no nos hemos autoexaminado y solo damos como vestiduras de santidad que no tenemos. Yo no quiero hablar tanto de lo negativo, pero pensemos un poco. Mientras este endemoniado estaba endemoniado, no podía hacer nada. Se la pasaba en los sepulcros desnudo. Todo el mundo lo miraba y se acostumbraba. Oh, ahí va el que anda encuerado. Ya ni les importaba verlo, ni curiosidad tenían. Lucas lo describe también de esa manera, el evangelista o el doctor Lucas. Pero cuando llega el Señor a su vida, hace un cambio en él. Inmediatamente quería estar con Él. Yo pienso que muchos hermanos que ya no volvieron de la pandemia, Dios nunca ha hecho nada en sus vidas y que no están ya acá. Porque si Dios hubiese hecho algo en ellos, aquí estuvieran, no importa qué tuvieran que hacer. Lo harían a un lado por estar con Él. Porque si no están aquí es que están ocupados, pero no están ocupados en la obra. Están ocupados en lo personal. ¿Están acá, hermanos? Entonces, la libertad para trabajar en la obra del Señor es fundamental. Él quiere que avancemos en el propósito de Dios. Y una expresión o evidencia es libertad. Y escuche, cuando hay libertad, rompimiento de ataduras y cadenas, entonces está la pasión por Dios. Mire, escúcheme esto, por favor. El endemoniado no se podía mover más que en los sepulcros. En los sepulcros solo hay gente muerta, bien muertos. Es todo lo que él podía hacer. Pero cuando tiene el encuentro con el maestro, y ese demonio es expulsado de él, ya no tiene más ataduras, quiere seguirlo, quiere estar con él. Y el Señor lo hubiera traído ahí como un discípulo y como una prueba de lo que Dios había hecho en él. Y decir: vente, acompáñame, porque tu testimonio va a ser importante acá. Pero el Señor sabía que en Decápolis habían 10 ciudades que necesitaban verlo, cómo era antes y cómo era ahora. Y no le dijo: vete a la escuela y prepárate. Mira, vete a las sinagogas que te instruyan los sacerdotes. No, hombre, los sacerdotes de ese tiempo estaban más podridos que nada. Vete y anúnciale a los tuyos lo que ha ocurrido. Este endemoniado empezó a sentir pasión porque ya no había atadura, ya no había esas
tinieblas oscuras que lo detenían. Y entonces tuvo la libertad. Entró pasión. Yo lo pienso, porque por lógica yo pienso algo así, que al Dios ver a este hombre sano, liberado, libre, era el instrumento, era la voz del Señor en el desierto. Entonces depositó en él autoridad, depositó en él poder de Dios para que fuera a los suyos y les hablara de lo que él había hecho con ellos. Amados hermanos, estamos muy a gustos con el Señor, muy conformes con el Señor. A sus pies la queremos pasar. Pero mire la cantidad mire el número de personas que estamos ahora. Esto es lo que nos ha traído después de la pandemia. ¿Y qué vamos a hacer? Hasta que los bebés se conviertan en jóvenes y los jóvenes en adultos y los adultos en viejos y ya no estemos aquí. Y no haya crecimiento numérico ni espiritual. ¿Qué tanto necesitamos? Ser libres. Porque el que había estado endemoniado ahora era libre. Tuvo un encuentro verdadero con Yeshua. Cuando tenemos un verdadero encuentro con Él, queremos estar con Él y hacer su voluntad. Y creo que es el mismo sentir que tenemos que tener. Quisiéramos estar con Él, pero Él no nos salva para estar con Él. Él nos salva para que ganemos a otros para Cristo, para Él. El endemoniado ahora era libre, ahora se convertía en un instrumento en las manos de Dios. ¿Y sabe qué ocurrió en Gadara? Que cuando lo vieron a él en su sano juicio, entonces la gente se le hizo raro. Entonces dijeron: vete de con nosotros, porque tuvieron una pérdida por causa de los demonios que salieron de ese hombre. Había un pastor de marranos ahí. O sea, un pastor apacentando puercos. Imagínense. Dios no quiere que apacentemos puercos. Y todos los 2000 demonios que estaban en un solo hombre se fueron en esos animales. Y se fueron a un barranco y se mataron todos. Entonces la gente se asustó y le decía al Señor: vete de con nosotros. Porque cuando nos acostumbramos a eso, a no crecer, a estar cómodos, entonces cuando nos hablan de motivarnos y crecer, pueda que nos incomodemos. Pero este hombre se convirtió en el evangelista principal de la ciudad de Decápolis, que eran ciudades greco-sirias, dice la información, y Gadara era una de ellas. Ahora él iba a andar anunciando el poder y la salvación en Yeshua. Y aunque la Biblia no lo dice, quizás tuvo la autoridad para echar fuera demonios y no permitir que ningún demonio se volviera a apoderar de él. Y aquel que estaba en esa región, que atemorizaba a la gente, ahora Dios lo usa para bendecir 10 ciudades. Porque lo que Dios tiene para nosotros es grande. Por eso el Señor ha venido a salvar al hombre, a redimirlo de todo cautiverio, de toda atadura, para que podamos caminar en el cumplimiento del plan divino. Usted dirá: pastor, pero yo no estoy pecando, yo no hago nada mal. Pues con solo no obedecer lo que sabes hacer, estás cautivo, estás atado, estás atada. Porque sabiendo hacer aquello que no haces, estás atado. A veces no vemos a las personas y no sabemos ni por qué.
No sabemos por qué no están aquí, por qué no vienen. Yo a veces digo, ¿de veras estudian tanto que no tienen tiempo para venir a la casa de Dios? Pero cuando voy a Facebook los miro en fiestas. Entonces digo, ahí sí pueden ir, pero a la casa de Dios no pueden. Bueno, esa es tu decisión, pero estás mal. Trabajan tanto que no pueden venir a la casa de Dios. Entonces tendríamos que decirle al Señor, quítales el trabajo, Padre. Ciérrale las puertas de donde trabajan que les impide venir a tu casa de oración. No, pastor, no haga eso. ¿Por qué? Porque estás buscando primeramente las cosas materiales y no las de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cuando hacemos eso, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Señor, tú no tienes poder para cuidarme. Yo necesito trabajar aún los domingos. ¿Y sabe lo que sabe el diablo? Que ya nos atrapó ahí. Y ya te atrapó ahí. Que él sabe que para ti es más importante ir a un trabajo y no venir a la casa de Dios. Él ya sabe que te atrapa por ese lado. Ay, es que me voy a ganar un dinerito extra. ¿De qué te sirve un dinerito extra y perder tu vida espiritual? Así es. No nos animamos a caminar por fe. No nos animamos. ¿Cuánto gana en un día la persona que trabaja 8 horas mínimo? $120 posiblemente. Pues está 14, ¿verdad? Ahorita más o menos. 8 por 4. $112. Y por $112 cada domingo o cada día su vida se está perdiendo. Pero ya no lo vemos de esa forma. Ya no lo creemos de esa manera. Ya nos acostumbramos. Como no vemos el infierno, no creemos. Pero dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Digan amén todos los que van al infierno. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Oramos para que salga de ahí. ¿Y sabe qué es lo que necesitamos, hermanos? Mi último punto es ser renovados por el Espíritu Santo. Cuentan la historia de un hombre que iba persiguiendo a un venado en África. Y su objetivo de este hombre era cazarlo. No con una venada, sino cazarlo. E iba detrás de él, corre, corre y corre. Y con su rifle bien preparado, y ese hombre era experto. Lo correteó tanto que se cansó el venado, no el hombre. Se cansó el venado, hasta que finalmente el venado se rindió y el hombre lo caza ahí. Ahora la pregunta de la anécdota es: ¿por qué no se cansaba el hombre? Porque el hombre siempre llevaba agua para tomar, y cada vez que el hombre se sentía cansado, tomaba agua, y el agua lo fortalecía y él podía seguir adelante. A diferencia del venado, no tenía tiempo para detenerse a tomar agua. Entonces, al no tener tiempo para detenerse a tomar agua, era presa fácil del enemigo. ¿Cuál es la moraleja de esto? Que exactamente es lo que nosotros hacemos. El enemigo viene detrás de nosotros para cazarnos, y no tenemos tiempo para el refrigerio en el Señor, en el Espíritu Santo, y nos corretea tanto que al final termina cazándonos. Amén. Sí, el diablo también se cansa porque él no tiene las fuerzas que Dios le da, pero te caza al final. Por eso la renovación es fundamental para perseverar en el camino de Dios y superar los obstáculos de la vida, crecer en la fe, para seguir en el camino. Yo les prediqué a ustedes el miércoles acerca de la mujer samaritana, y el Señor le dice:
cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua de vida eterna, que salte para vida eterna. ¿Sabe cuál es lo más difícil de una congregación? La sequía espiritual. Y la sequía espiritual individualmente produce desorden en la vida de la persona, escasez, aridez. Y eso lo conduce y lo lleva a perder su relación con Dios. Y esa es la vida que tenía la mujer samaritana. Ella llevaba una vida solamente religiosa, rutinaria. Hermanos, se los he advertido y se los he dicho y lo sigo diciendo. Si tú no oras, no buscas a Dios, tú eres una persona muerta espiritualmente. No hay vida. Ustedes saben, hermanos, que en el oriente el agua es de mucho valor. Por eso siempre hay cisternas y pozos. Hijo, hay cisternas y pozos. También nos habla de fuentes de aguas. Cristo le hace ver a la mujer samaritana que hay un agua superior al pozo. Es agua de vida eterna. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo estaba la faz de la tierra? Desordenada y vacía. Eso quiere decir que el Señor, aún en tu y mi vida desordenada y vacía, Él se mueve, pero para ordenarla, para que no quede vacía. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a poner la última escritura para finalizar este tema. Isaías 55:1. Usted dirá: ay, gracias a Dios. Pero amados hermanos, nosotros no vamos a poder crecer aquí si nosotros no nos renovamos en el Señor. Y tenemos que estar dispuestos, aún en medio del desorden que puede haber, decirle al Espíritu Santo: ordena mi vida y dame la capacidad de volver a ganar almas para ti, Señor. Y yo le voy a decir algo: a partir de ahora no debe haber un día que usted y yo no le hablemos a alguien y invitarlo a que venga a la casa de Dios. Tenemos que hacer eso. ¿O usted está conforme de vernos así? No. Queremos invitar personas. Que los matrimonios inviten a otro matrimonio. Que los hombres inviten a un varón. Que las mujeres inviten a una mujer. Mujeres no inviten hombres porque luego se las llevan. Es con su espíritu donde hallaremos ríos de agua viva. Dice la Biblia: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid y compren y coman. Venid, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. Mire, el trasfondo de esta escritura me gustó cuando lo busqué. Eso está dentro de culturas judías. Y la cultura dice que el agua era tan importante, pero cuando el agua se escaseaba en Israel, entonces los dueños de pozos vendían el agua. Y entonces pasaban gritando a todos y decían: a todos los sedientos, venid a las aguas. En hebreo: venid a las aguas, salgan y compren. Y salía la gente y compraba agua. Pero luego dice: a los que no tienen dinero, también salgan. ¿Y por qué salían aquellos que no tenían dinero? Porque había alguien que era mucho más rico y regalaba agua. Y entonces los que no tenían dinero podían salir y iba el pregonero diciendo: ahora los que no tienen dinero salgan y también tengan agua. Y los que tienen, vengan y compren y coman. Y eso fue lo que hizo el Señor por nosotros. Porque no había de otra manera para poder comprar la salvación. Y Él dice: salgan, que yo los he redimido. No ocupan un precio para pagarme, solo ganen a otros para mi reino.
para que mi reino se establezca en sus corazones. Y eso es todo lo que nos pide el Señor. ¿Será que ya no ha hecho nada el Señor por nosotros? Que estamos pasivos y tranquilos. Próximo miércoles servicio de varones, ¿verdad? A ver quién se anima a traer un varón nuevo. Y no lo sermoneé, ore por él para que pueda ser desatado de las cadenas y se lo gane. A veces en el próximo servicio de jóvenes vemos jóvenes nuevos. A veces en el próximo servicio de niños vemos niños nuevos. Pero usted tiene que tener ese ánimo y ese deseo de invitar a alguien. No haga un cumpleaños si no invita a alguien a la iglesia. No haga un cumpleaños en su casa. Porque ¿cómo ahí sí le llegan? Y no se diga si hay bebida embriagante. Los gorrones siempre se aparecen. Oh, sí. Usted sabe que cuando hay un cumpleaños de niños y hay licor y cervezas, qué vergüenza, qué mal ejemplo le dan a los niños. ¿Y ustedes lo permiten en su propia casa? No, yo no la compré, pero la trae él. Haga lo que hizo Isaías en una ocasión. Listo con la puerta, hermano Isaías. Así que, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y por último les digo esto. Dios, nuestro Padre Celestial, dirigió, protegió y suplió todas las necesidades de su pueblo en el desierto. Camino a Canaán. El pueblo de Israel no era una congregación deseable. No era una congregación que todos hubieran querido pastorear. No. El pueblo de Israel era una congregación rebelde a Dios. Pero en medio de su rebeldía y su desobediencia, Dios suplió todas sus necesidades. Sí, muchos quedaron postrados en el desierto. No llegaron a la tierra de Canaán. Muchos murieron. Es más, tuvo que levantarse una nueva generación para que entrara. Porque la primera generación, si los arqueólogos y los que buscan tesoros y los que buscan la arqueología fueran a ese desierto, yo creo que estará lleno de huesos del pueblo de Israel, de todos los que quedaron postrados. Muchos murieron por desobedientes. En una ocasión se rebelaron tanto contra Dios que Dios hizo que llegaran serpientes y los empezaran a morder. Óigame, eso no fue un castigo muy amable, ¿verdad? ¿Verdad que no? Imagínense serpientes en medio de ellos y los mordían. Y Moisés ya no había que hacer con tanta serpiente. A Moisés no lo mordió en una sola. Así fueron rebeldes y desobedientes. Por eso es ahí donde Dios le dice a Moisés: levanta una serpiente y levántala en alto, y se convirtió en metal, bronce. Y le dijo: ahora dile al pueblo que todo el que mire esa serpiente de bronce, voltea a verla. No les quitó las mordiduras. Si eres mordido, mira la serpiente de bronce, y se salvaban. El veneno no les afectaba. Eso se llama antídoto o antídoto. Un veneno te quita otro veneno, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué? Porque pecado del hombre iba a caer sobre el cuerpo santo de Yeshua, y ese pecado que lo iba a afectar totalmente su cuerpo, el que lo mirara es salvo, y hasta este día sigue siendo salvo. Y el pueblo de Israel, Dios lo guardó.
Pues dice la Biblia que Dios no cambia, Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Y a pesar de nuestra desobediencia, porque no le obedecemos del todo, Él nos sigue protegiendo y guiando. Eso no quiere decir que va a ser siempre así. Muchos podemos quedar postrados en el desierto. Muchos podemos quedar postrados en el camino hacia la tierra prometida. Muchos. En este camino, por eso Dios nos ha dado su Espíritu Santo, para renovarnos cada día y perseverar hacia la voluntad del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Padre, buen Dios todopoderoso, hoy te pedimos que nos perdones de todos nuestros pecados y desobediencias. Hoy te pedimos que nos perdones por siempre solo estar contigo y no preocuparnos por aquel que se está perdiendo. Señor, quizás hemos perdido la autoridad de conquistar y hablamos muy bonito aquí en el púlpito, Padre, pero ninguno nos ganamos una alma para tu reino. Y tu reino todavía está en esta tierra, no ha sido levantado. Y tu reino es tu gobierno que tú quieres establecer en nuestros corazones y en aquellos que lo necesitan. Señor, hay personas desesperadas por cambiar de vida. Hay personas desesperadas por salir adelante, por no querer estar donde están. Viven en obscuridad, viven en las tinieblas, atados, desesperados. Padre, hoy te ruego y te pido que pongas en nosotros un espíritu de conquista, un anhelo, un deseo de alcanzar a los perdidos para ti, Señor. Aquel matrimonio que esté en problemas y dificultades, aquel que esté en la droga, en la borrachera, que está adicto, que no puede salir, Señor. Te pido que nos uses como tus agentes en esta tierra, Señor, así como liberaste al endemoniado de Gadara y él se fue a predicar tu palabra. Así libéranos a nosotros, Señor, y trae, aleluya, gozo, paz en el espíritu, en nuestros corazones, para ser conquistadores, Señor. Es un reto que a veces lo vemos muy difícil. Es un reto, Señor, que a veces lo vemos imposible. ¿Cómo? ¿Aquí en dónde voy a encontrar a esa persona? Señor, pero tú puedes poner en el camino al necesitado, al afligido, al quebrantado, al dolido, al desesperado, Señor. Aleluya. Aquel que está en su hogar ahora mismo, Señor, enfadado, desesperado. Esta pandemia le ha traído muchos problemas y todavía sigue ahí, Señor. Ayúdanos para que nuestro espíritu y nuestros ojos espirituales puedan ver la necesidad y alcanzar al perdido, Señor, alcanzar a aquel que te necesita. Ayúdanos, Señor, envíanos como enviaste a este endemoniado, ex endemoniado. Envíanos, danos autoridad, Señor, aleluya, para orar por los enfermos y que sanen. Danos autoridad para orar por el endemoniado y que sea libre. Y danos autoridad para conquistar a mi vecino, a mi amigo, en el trabajo, donde quiera que andemos, Señor, que seamos luz para aquellas personas necesitadas. Padre, hoy te lo pedimos en tu nombre. Llénanos de tu poder, llénanos del poder del Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos a conquistar a nuestras familias también, Señor, que tenemos en casa, que te necesitan, Señor, aleluya. Ayúdanos en el nombre poderoso de Yeshua. Te lo pedimos. Amén.